una energía que está, para poderla entender, es de recordarnos de lo que es el espectro electromagnético. Entonces, es una energía que se comporta como una onda. Entonces, dentro del espectro electromagnético tenemos varios rangos de energía según sus diferentes características, que pueden ser la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, aquí vemos todo el espectro. Si vemos aquí en el centro, es lo que es la luz visible, ¿verdad? Que la luz visible se decompone en los diferentes colores. Este, hacia el lado derecho se estaría poniendo en esta gráfica todo lo que sería la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. De este lado, hacia la izquierda, el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio. Entonces, según las características de las ondas en el espectro, se van a utilizar en diferentes usos, porque digamos la parte de las ondas de radiofrecuencia que se usan mucho en lo que son las telecomunicaciones, eh, los microondas, ¿verdad? También en telecomunicaciones y en los equipos que son para comida. Este, pero con respecto a los rayos X, vamos a ver que se encuentran más de este lado. En este lado nos terminaría una característica propia de ellos y es el poder de penetración que estos tienen. O sea, tanto los rayos X como los rayos gamma y más hacia acá seguirían los rayos cósmicos con mayor energía, tienen longitudes de onda menores, pero van a tener mayor frecuencia. Por eso se ven aquí como más seguidito, ¿no? Y eso les concede esta capacidad de penetrar. Entonces, es parte de lo que se requiere para la generación de la imagen y que podamos penetrar cierta densidad dentro del cuerpo y así ir generando una imagen según los diferentes contrastes. Entonces, básicamente eso, ¿verdad? Son ondas, son una transmisión de energía y se encuentran dentro del espectro electromagnético en el área de ondas con menor longitud de onda y mayor frecuencia. Y como para ir entendiendo más, vamos a ver primero esta parte de en el 77, Isaac Newton descompuso la luz blanca en diferentes rangos de colores que se posee, ¿verdad? Entonces, a través de un prisma descompone la luz blanca y ahí se ve, eh, en un extremo tenemos los colores que tienen el rojo y del otro sea el violeta, que equivalen con lo que veíamos aquí en el espectro. Hacia acá rojo, frecuencias más bajas, hacia acá el violeta, frecuencias más altas. Entonces, además de este experimento, luego se hizo este otro para determinar la temperatura según los diferentes rangos de frecuencia de los colores. Y se observó que en las que tienden al color rojo, la temperatura aumenta. Entonces aquí ya se empieza a suponer que existe algún tipo de energía no visible, pero que afecta, ¿verdad? Entonces, ante esto es que se empieza a indagar sobre el comportamiento de los rayos X. Aquí es la misma gráfica del espectro, pero haciendo, bueno, está invertida, ¿verdad? Aquí tenemos de hacia el lado izquierdo la parte del violeta y rayos X, rayos gamma. Hacia la derecha todo lo que sería infrarrojo, ondas, las ondas de radio, ¿verdad? Y aquí importante ver esta relación, ¿verdad? De lo que sería la frecuencia y la longitud de onda, ¿verdad? Como les decía, menor longitud de onda acá
mayor frecuencia. Y eso también concede la capacidad de penetración. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí lo importante con respecto al espectro es esto, tener esta idea de que a menor longitud de onda, mayor energía y mayor capacidad de penetración, que esta debe ser una de las características de los rayos X y que es lo que utilizamos para poder tener la imagen radiográfica. Y dice cómo ocurren los rayos X o los rayos gamma, o sea, son rayos o partículas de ondas que este, tienen mayor energía y por tanto menor longitud de onda, mayor capacidad de penetración. Caso contrario, a mayor longitud de onda hay menor energía y menor capacidad de penetración. Esto sería como las ondas de radio, microondas, la luz visible, que pueden ser bloqueadas más fácilmente que, que estas ondas con mayor energía. Rayos X, rayos gamma. Aquí vemos en esta diapositiva las diferentes propiedades que vamos a ir viendo y vamos a irlas confrontando también según cada dispositivo porque se hace uso de estas propiedades para poder obtener la imagen que queremos. Uno es lo que estamos hablando ahorita, el poder de penetración, ¿verdad? Aquí se ve lo que sería una generación de rayos X, una malla, y aquí en la placa fotográfica lo que veíamos es la imagen radiográfica, ¿verdad? O sea, ahorita como estamos viendo que los rayos X pueden penetrar, tienen un cierto poder de penetración, aquí lo que sucede es que penetra ciertos tejidos, otros con mayor, otros, algunos tejidos se penetran más y otros menos, o sea, los más densos se penetran menos, como los huesos, y eso es lo que logramos ver en la radiografía, ¿verdad? Entonces, esta sería una de las propiedades. La otra es el efecto luminiscente, efecto fotográfico, efecto ionizante y el efecto biológico. Aquí en el efecto biológico se va a ver más a detalle ya cuando veamos toda la parte de perfección radiológica, pero aquí igual vamos a ir mencionando un poco y va ligado a la parte ionizante, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en detalle ahora porque es lo que hace que debido a esa gran cantidad de energía que tienen los rayos X y los rayos gamma, pueden tener este efecto ionizante que de parte de los equipos le sacamos provecho para la generación de la imagen, para sensar la cantidad de rayos X o la cantidad de radiación que hay en una exposición, pero también genera un efecto negativo con respecto a los sistemas biológicos, por ejemplo. Ya lo vamos a ir viendo y es de la luminiscencia y efecto fotográfico también es parte de lo que explotamos para hacer uso de generar la imagen, ¿sí? Eh, Actualmente ya la mayoría de equipos de imágenes rayos X son equipos digitales, obviamente, pero toda esa tecnología comenzó como una tecnología análoga, ¿verdad? O sea, la imagen se impregnaba en película fotográfica, así como la foto. Entonces, ahí es donde se hace uso este efecto luminiscente y fotográfico de los rayos X y nos permite en algún momento captarlo o transformarlo a luz visible. Y eso es lo que al final utilizamos para generar la imagen. Entonces, eh, vamos a ir viendo cada uno de estos. Creo que aquí se logra ver. Y estos son una gráfica donde se ven los diferentes tipos de radiaciones. Esto que está acá, no se logra leer bien por la resolución, pero este moradito es los rayos X y rayos gamma. Y aquí lo que está mostrado sería una hoja de papel. Esto que es una lámina de aluminio y concreto. Entonces, los rayos X logran penetrar hasta el aluminio, pero el concreto en grandes densidades, también elementos más pesados como plomo lo detiene. En cambio, las radiaciones más bajas, que son la alfa y la beta, pueden ser detenidas por una hoja de papel o la placa de aluminio. Y, y los pares de neutrones, que esto es lo que ya se usa a nivel ya cuando es a nivel de energía nuclear, ¿verdad? Que puede traspasar hasta el concreto y lo detiene otro tipo de barreras. Pero
En nuestro caso de estudio es esto, rayos X y rayos gamma. Vamos a ver un poco también de estos ya para ver el efecto biológico como la parte de protección. Pero ahorita es de centrarnos en esto, los rayos X y la producción de la imagen. Entonces, eh, hay que ver la historia, ¿verdad? De dónde viene como el descubrimiento. ¿Verdad? Los rayos X están ahí, como les decía, son parte del espectro electromagnético, o sea, son energías que se producen de manera natural, que vienen de energía de la luz solar, ¿verdad? Rayos cósmicos, entonces están ahí, ¿verdad? Sin embargo, ya para utilizarlos existe un hito de descubrimiento que fue en 1895 por Wilhelm Röntgen, ¿verdad? Y está la imagen esta de su esposa donde se ve el anillo que ella portaba y es como una de las imágenes características para, lo toman como característico en los campos de radiografía, la- los médicos radiólogos, la profesión radiológica en sí, toman como insignia esta imagen porque realmente se le atribuye que ahí fueron descubiertos, ¿verdad? Röntgen lo que hacía es que él trabajaba con rayos catódicos, con tubos catódicos y en sus experimentos él de repente vio que ciertas imágenes o sombras se impregnaban en papel fotográfico. Y eh, al ver esto, ya empezó a trabajarlo de manera directa y fue que generó la imagen esta, que es, como dice acá, la mano de su esposa con su niño. Y ahí se genera, por así decirlo, la primera placa radiográfica. Y él llamó rayos X el X por como la incógnita en una ecuación, ¿verdad? Ya que él no conocía su naturaleza, porque son pues una radiación que no es visible. Entonces solamente podía entender que existían por el efecto. Entonces, gracias a eso, él ganó el Premio Nobel de Física en 1901 y a partir de ello se genera una gran cantidad de estudios y descubrimientos por medio de eso, ¿verdad? Aquí como primer punto de partida, Röntgen conectó con los rayos X por medio de tubos al vacío, generando la primera placa. Luego vemos aquí a Bebel, que ya descubre la radioactividad natural por fluorescencia en uranio. Este, y luego estos personajes que son también bastante importantes en esta área, sería Marie Curie. Ella ya crea la definición de la palabra de radioterapia y trabaja con este elemento torio. Luego de esto, en el ejército británico se trabajan ya en equipos de rayos X para diagnosticar heridas. Se empezó a utilizar la radiación para tratar tumores. Se descubre el polonio y el radio. Estos ya son materiales radioactivos, ¿verdad? Ya no es eh, la radiación que está en el espectro, sino que ya es elementos que por el comportamiento atómico de sus partículas logran generar esta energía y hacer un proceso en el que s- se genera radiación, por eso son materiales radioactivos, ¿verdad? Sin embargo, eso lo vamos a ver más a detalle en la parte de protección y también un poco lo que logremos ver de medicina nuclear. Ahorita, como les digo, lo importante es entender bien el principio de rayos X, porque ya todo el campo de radioactividad es bastante extenso. Luego vemos que se utilizan ya los rayos, bueno, se descubren los rayos gamma al estudiar la radiación del radio. Se relaciona el cáncer de piel con la exposición a los rayos X. Luego, Pierre y Marie Curie verifican el poder de los rayos de radio para matar células enfermas, que eso ya sería, como decía, ellos empiezan a trabajar con lo que es radioterapia, ¿verdad? Logran curar un tumor. Y eso lo hizo Marie Curie, que trabajaba con ambulancias y en las ambulancias instalaban equipos de rayos X.
Luego se mejora la radioterapia destruyendo tumores y no estructuras circundantes, que es el principio de la radioterapia, ¿verdad? Eliminar las células cancerígenas por medio de la emisión de radiación y no el tejido circundante. Luego, que sería, ella es ya la hija de Marie Curie, descubre la radioactividad artificial con un radioisótopo inexistente en la naturaleza. Ya cuando empiezan a trabajar con los radioisótopos ya son vinculados, ¿verdad? Pues, eso colabora en la parte de radioterapia porque ahí lo que se usa son isótopos radioactivos. Ahorita lo que vamos a ver es entender todo el efecto, cómo se producen los rayos X y cómo los generamos artificialmente por medio de los equipos de rayos X. Pero ya en la parte de radioactividad, de radioterapia, se consigue la radiación por medio de la formulación de radioisótopos. Realmente, como dato, ¿verdad? Los equipos de rayos X generan rayos X y se capturan igual. Pero los equipos que trabajan con rayos gamma no es que produzcan rayos gamma. Ellos captan o logran sensar los rayos gamma. Quien produce la radiación gamma es el cuerpo del paciente cuando se le inyecta el radioisótopo. Pero, como les digo, eso lo vamos a ver más a detalle. Ahorita lo importante es ver el efecto de los rayos X. Eh, Aquí ya en este año se trabaja, se genera el primer ultrasonido, se ven efectos de los rayos X, hasta llegar, quizás de los hitos más importantes, es en el 1972, cuando ya se crea el primer equipo de tomografía axial y de resonancia magnética nuclear. Entonces, más o menos así como eh, todo lo que fue ocurriendo hasta tener los equipos que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces ya como para aterrizar en qué son los rayos X, nos dice acá que serían una forma de radiación electromagnética similar a la luz visible, aunque de menor longitud de onda, y los rayos X se comportan de dos maneras, como ondas y como partículas. Entonces, esto siempre es de tomarlo en cuenta porque hacemos uso de este comportamiento dentro de los equipos para así poder percibir diferentes variables, ¿verdad? O comportamiento o funciones como equipos. Entonces, dice acá que actúan como si estuvieran formados por pequeños e independientes paquetes de energía llamados quantum o fotón. En sí, el haz de rayos X es un haz de fotones, ¿verdad? O de quantum. Y en ciertas circunstancias puede entenderse mejor la acción de un haz de rayos X si se le considera como una sucesión de ondas o una lluvia de partículas. Y las dos naturalezas de los rayos X son comparables, ¿verdad? Que sería como onda y como partículas. Aquí el tema que es algo que debemos de tener siempre en cuenta, que, o sea, sería beneficioso los rayos X por el hecho de que nos ayudan a generar imágenes médicas, ¿verdad? O también tratamientos a través de los rayos gamma, pero también se le considera riesgosa. ¿Por qué es riesgosa? Por sus efectos biológicos. Y esos efectos biológicos vienen de parte de la propiedad ionizante de los rayos X. Entonces, por eso aquí esta característica, como les decía, dentro de, siempre volvemos a ver el espectro del electromagnético. Todas las energías que tenemos de este lado, o sea, del ultravioleta para acá, o sea, la luz visible, el infrarrojo, microondas, las ondas de radio, no son ionizantes, por eso no implican ningún riesgo para la salud. En cambio, las que están de este lado sí son ionizantes. Una parte del ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos también. Entonces tienen mayor cantidad de energía y al ser ionizantes permiten que los átomos puedan desprender electrones de ellos. Entonces ese es el efecto ionizante. Prácticamente cargar, ¿verdad?, los átomos de las diferentes moléculas. Y eso
genera estos efectos que para los sistemas biológicos son nocivos, porque pueden llegar a causar eh, cáncer, ¿verdad? U otros padecimientos. Entonces también nos dice acá que los rayos gamma y los rayos X, y parte del ultravioleta de mayor energía, son radiaciones ionizantes. Mientras que el ultravioleta, lo que veíamos en la gráfica, esas no son ionizantes. Y en sí el efecto ionizante es eso, no tiene la capacidad de ionizar átomos o de generar alguna inestabilidad en sus cargas, en sus electrones, dependiéndolo, ¿verdad? Y eso ya causa estas modificaciones, ¿no? En su estructura y es lo que lo vuelve al material radioactivo. Aquí veríamos como en diferentes naturalezas, ¿verdad? Radiación ionizante, de un lado vemos lo que es rayos X, aquí serían fenómenos extranucleares, la órbita electrónica y la desaceleración de electrones. O sea, básicamente con rayos X trabajamos por la manipulación de los electrones. Esta parte de la desaceleración lo vamos a ver ya en el tubo, porque es parte de lo que se usa para generar los rayos X en el tubo, y es que aceleramos rayos X y luego los desaceleramos contra un material, y ahí es donde ese impacto con esa gran energía genera los rayos X. Sin embargo, los rayos gamma ya son a nivel de origen nuclear, a través de la desintegración de isótopos radioactivos, rayos X. Lo que les decía, que las máquinas de rayos gamma lo que hacen es captar la energía de rayo gamma que viene emitida por por nuestro cuerpo cuando son tratadas con estos rayos. Y ambas pueden generar iones en la materia, ¿verdad? O sea, son ionizantes, ¿verdad? El hecho es. Luego aquí, de nuevo, el diagrama, ¿verdad? Del espectro, para que vayan quedando como todos los conceptos, ¿verdad? De este lado, poder de penetración mayor, donde estamos en parte del ultravioleta, los rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Este sería como el espectro que se usa para rayos X diagnóstico. Y luego acá también el tema de cómo la longitud de onda eh, está relacionada, ¿verdad? Con este poder de penetración, con la cantidad de energía. Que a menor longitud de onda tenemos ese mayor poder de penetración, y también la relación de la frecuencia. Mayor frecuencia, mayor penetración, mayor energía, y menor frecuencia, el caso inverso. Entonces, eso es lo que, porque así es como se comportan los rayos X en el espectro, ¿verdad? Y si podemos clasificarlo, también clasificar los demás tipos de ondas que se utilizan en equipos, no solo de imágenes, sino en otras áreas, ¿verdad? Luego hay algunas características físicas. La longitud de onda de los rayos X estaría entre 0.01 y 10 nanómetros, no tienen masa ni carga, tienen una alta energía, porque pueden, y así es como pueden atravesar los tejidos, y su velocidad se compara a la velocidad de la luz. 300 kilómetros por segundo. Y no sé si hay alguna duda solamente. Muy bien. Bueno, cualquier cosa me dice. Si tienen alguna duda. Vaya, estamos viendo sus propiedades, que es como para consolidar todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Tienen longitudes de onda muy corta, y eso les permite penetrar los materiales que normalmente absorben o reflejan la luz visible. Estas sustancias, era una de las propiedades de fluorescencia, ¿verdad? Les hacen emitir radiaciones de longitud de onda más largas, tales como la radiación visible y ultravioleta. Esto es parte de lo que se usa ya lo vamos a ir viendo con uno de los equipos, parte de las propiedades que se utilizan para poder generar la imagen.
Luego afectan las películas fotográficas produciendo un registro que puede hacerse visible mediante un proceso de revelado, que es un proceso analógico, un proceso químico. Y pueden ser registrados mediante procesos de captura digital, ya sea de forma directa o indirecta. Producen modificaciones biológicas, parte de ionización, y por tanto son peligrosos, pero también pueden utilizarse de manera de tratamiento. Y debido a los riesgos es que se debe tomar las precauciones necesarias. De ahí se desliga toda la parte de la protección radiológica, ¿verdad? Que siempre lo acompañamos. Y pueden también ionizar los gases, o sea, liberar electrones de los átomos para formar iones en nubes de gases. Y esta propiedad también se usa mucho eh, para poder generar equipos que nos permiten sensar la cantidad de radiación en un área. Entonces, todo esto es lo que se va a estar viendo individualmente como característica con cada uno de los equipos. Entonces, la radioactividad, ¿verdad? La capacidad de ciertos átomos materiales de poder desintegrarse o producir esa cantidad de desequilibrio de sus electrones y generar esa energía, que es la radiación, ¿verdad? Entonces, aquí se le determina eso, ¿verdad? Que la radioactividad es la causa, el efecto es la radiación, ya es la forma de energía. La radioactividad sería una propiedad en sí de la materia, ¿verdad? Los elementos tienen esta radioactividad. Eh, Luego empezaríamos a ver ya el principio de generación de los rayos X de manera artificial, que es lo que nos interesa del lado de los equipos, es poderla generar de una manera artificial y controlada para obtener imágenes de diagnóstico. Entonces, lo que se comienza a ver en este caso es lo que es el tubo de rayos X. Entonces, ¿cómo se producen? Vienen del producto de la aceleración y frenado de una corriente electrónica. Y básicamente lo que sucede es que se tiene un tubo de rayo catódico, un tubo al vacío, y del lado del cátodo se hace circular una corriente tal que en un filamento se produce una nube de electrones. Estos electrones, al ser excitados por el alto voltaje que se aplica en el tubo, se aceleran y chocan contra un blanco de un material tal que al recibir esta energía desprenden electrones o fotones de rayos X. Entonces sería como el principio del tubo. Entonces ya vamos a ir viendo cada componente, pero aquí sería target, se refiere a esto, la parte donde chocan los electrones y ahí donde se producen los rayos X por medio de ese intercambio de energía, ¿verdad? Entonces dice que esta producción de rayos X de manera espontánea también es ampliamente conocida como radiación artificial. O sea, lo que les mencionaba es lo que se busca por medio de los equipos es generar rayos X para poderlos utilizar, ¿verdad? De manera controlada. Entonces, básicamente lo que se hace acá es convertir energía cinética de una nube de electrones aceleradas en un tubo al vacío, y todo esto tiene lugar en lo que es el tubo de rayos X. Ya ahorita lo vamos a ver más en detalle para que quede más claro. Entonces, cuando esa corriente de electrones se mueven a gran velocidad, chocan con un tipo de material, ahí se producen los rayos X. Y dentro de ese tubo de rayos X, estos se producen dirigiendo una corriente de electrones sobre un blanco o target de un tipo de metal, ¿verdad? Y cuando los electrones chocan con el target, se detienen bruscamente y se transforman, eh, su mayor parte de energía se transforma en calor y otra parte en rayos X. Entonces, básicamente, el medio para producir los rayos X es el tubo de rayos X.
Y es una ampolla de vidrio vacío que contiene dos partes principales, el cátodo y el ánodo. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Estaría ya el diagrama más formal de lo que sería el tubo. Entonces, tendríamos el cátodo y un ánodo, e internamente se tiene un filamento. El filamento donde se produce una nube de electrones. Aquí pasa una pequeña corriente que lo que hace es, en el filamento, una resistencia, se empieza a circular la corriente y aquí se genera una nube de electrones. Luego, entre cátodo y ánodo se aplica un alto voltaje, estamos hablando de miles de voltios, y generalmente estaríamos entre el rango de 10.000 a 50.000 voltios, que por eso se les trata como kilovolts por en los equipos, así como se mide. Entonces, al aplicar ese voltaje tan alto, los acelera y chocan en lo que sería el target, el ánodo. Entonces, ese target está hecho de un material tal que permite, según sus características, generar rayos X. Y un detalle bien importante del tubo es que, si ven, aquí hay una corriente pasando por una resistencia, que es el filamento, un nivel de electrones. O sea, ahí hay calor, ¿verdad? Luego aquí una alta energía acelerando los electrones y chocando contra el target. También hay mucho calor que se produce acá por efecto Joule. Entonces, teoría, el tubo de rayos X es un equipo muy ineficiente. Se va más del 90% de la energía a calor. Luego el restante, menos del 10% a rayos X. Entonces, parte muy importante con los tubos es que van a requerir de un sistema de enfriamiento. Y es bien delicado que esta parte del enfriamiento es siempre óptima, ¿verdad? Porque si no, la vida del tubo se reduce. Entonces, en algunos casos traen sistemas de radiadores, otros solo son ventiladores. Eso también lo vamos a ir viendo a detalle con cada equipo. Lo importante es saber eso, que debido a cómo se está produciendo los rayos X, hay mucha generación de calor, entonces es necesario tener un sistema de enfriamiento eficiente para prolongar la vida del tubo. Entonces, aquí se ve este diagrama para que quede claro la relación que hay entre los diferentes voltajes que se aplican en el tubo. Como les decía, entre ánodo y cátodo tenemos un alto voltaje a razón de miles de voltios, que son los que se encargan de acelerar los electrones. La nube de electrones que se produce en el filamento viene de una pequeña corriente. Aquí lo ponen para simbolizar como esta gran batería acá de miles de voltios entre ánodo y cátodo, y esta pequeña batería entre el filamento. Para que ese punto es bien importante, a veces uno tiende a confundirse que sea este mismo voltaje el que está acá en el filamento, y no, es diferente. Por eso luego lo que se ve es la parte del generador de rayos X, que es toda la electrónica y electrónica de potencia que se encarga de controlar esto, de llevar la corriente de filamento y el alto voltaje que tiene el tubo. Pero ahorita lo importante para el tubo, que es como el centro, ¿verdad? Aquí es donde se producen los rayos X. Entonces aquí ese es el detalle, saber los dos tipos de voltaje que se están aplicando. La pequeña corriente entre el filamento y el alto voltaje entre ánodo y cátodo. Entonces vamos a ir viendo en cada una de las partes del tubo. Eh, Esto sería el blanco. Target. Esto está en el ánodo. Aquí tendríamos los filamentos en el cátodo. Y en esta parte va a existir una parte del tubo que se le llama ventana. Así es, un orificio que es donde ahí se escapan los rayos X, ya que el tubo
está hecho con una carcasa, un housing de generalmente de plomo o algún metal muy denso, para que los rayos X no escapen a lo loco, ¿verdad? Por todos lados, porque aquí en los diagramas los estamos viendo como que salen así, aquí hacia la ventana, pero realmente ellos salen en todas las direcciones. Al final son partículas que están chocando y colisionando y luego salen a la desviada. Entonces, para controlar y tener un haz definido en el tiro, lo que se hace es eso, que se blinda con una casa de plomo y solo se deja esta pequeña ventana cerca del ánodo para que así aseguremos que la mayoría de rayos X que colisionen acá y salgan en esta dirección se vayan por la ventana y es lo que utilizamos como para enfocar. Luego de eso tendríamos este componente que se le llama cúpula enfocadora, que es donde están los filamentos, que son resistencia. Y lo que permite es focalizar la nube de electrones para que estos salgan disparados con una dirección, ¿verdad? Entonces, aquí ya se ve más en forma ese tema. Este sería el cátodo con el filamento. Esto, la nube de electrones acelerada colisiona contra el ánodo y luego de eso el ánodo generalmente va a tener un ángulo de inclinación que nos permite que ya el haz de rayos X que se refleja acá salga con un foco efectivo más concentrado y eso le da mayor resolución espacial. Aquí en este punto es donde ya los rayos X se van comportando como luz visible, ¿verdad? O sea, aquí prácticamente lo que estamos tratando de hacer es generar un enfoque en la densidad de rayos. Entonces, eso es lo que les decía, que generalmente se va analizando los rayos X tanto como partícula como onda, la luz visible. Entonces, esto se le conoce como principio del foco lineal. O sea, que tendríamos el foco real, que sería si las que tendríamos en esta dirección, ¿verdad? Pero el que aprovechamos es este, el que se refleja acá, en este ángulo. Y acá tendríamos la ventana y solo nos permitiría sacar las partículas de rayos X que salen en esta dirección. No sé si tienen dudas. Por mi parte, todo claro. Todo bien. Vaya, gracias. Vaya, entonces, todo esto que estamos viendo en el tubo está sellado, ¿verdad? Eso nunca se trata, o sea, ya como viéndolo en el día a día como servicio técnico, si un tubo de rayos X se daña en un equipo, se cambia. Se cambia, pero necesitamos entender internamente cómo funciona porque eh, en algún momento pueden dañarse estos componentes y van a generar comportamiento. Por ejemplo, ya viendo acá la parte de la cúpula o copa enfocadora, generalmente va a traer así dos filamentos. Si ven es uno largo y uno delgado, entonces generalmente se le conoce como foco plino, por eso. Ya se utilizan, va a generar una diferencia en la resolución espacial y ya quien decide qué foco utilizar es el técnico de rayos X según la aplicación clínica que esté usando, ¿verdad? Son las diferentes partes del cuerpo o estudios que hagan, ellos deciden qué foco utilizar. Sin embargo, como lo que les decía, aquí en el tubo un componente importante es el calor. Y si ven es la resistencia. ¿Qué pasa cuando una resistencia como de un foco se está encendiendo y apagando muchas veces? Y si hay mucho calor, se queman, ¿verdad? Entonces, esto es de los primeros componentes que en los tubos se llegan a dañar. Se cortan o se queman algunos de los focos. El tubo va a tener la capacidad que si se corta uno de ellos, va a poder seguir trabajando con esto.
Entonces, generalmente eso es de lo primero que se va dañando en los tubos y por lo que toca hacerle el cambio. Ya si se van los dos filamentos, ya no hay eh, opción, ¿verdad? Ya no va a funcionar. Si se quema uno, generalmente es señal para ya empezar los trámites de cambiar el tubo, que además del costo económico requiere también un costo del proceso de importación, porque eso se tiene que registrar. A la SRS se le tiene que decir qué tubo va, para qué instalación, para qué cliente, todo eso se guarda registro de eso, ¿verdad? Porque se sabe en qué lugar están los diferentes tubos, los instalados, todo lo que se importa y entra. Entonces, el tema de los filamentos es eso, o sea, en algún momento se pueden quemar y cuando uno hace la verificación, prácticamente busca los puntos de, de mantenimiento y lo que hace es medir resistencia entre ellos, para ver que exista resistencia. Si no hay resistencia, que ya está abierto. Y ahí es cuando se ve mayor detalle, ¿verdad? Siempre va a ser así, un foco fino, un foco grueso, y aquí ya se ven otros. Eh, Luego veríamos lo que es el ánodo. El ánodo va a tener dos tipos. Puede ser ánodo giratorio, que si ven esto aquí es todo el material del ánodo, y esto es un rotor o un extractor, y lo que hace gira, esto gira. Y está el ánodo de fijo, que es el que estábamos viendo en los diagramas. Si ven, solo se representaba como una línea, un tope. Pero ya a nivel de equipos de rayos X diagnóstico, el que más se usa es este. Ya vamos a ver las aplicaciones. Aquí sería más a detalle. Eh, Tendríamos lo que es el ánodo giratorio, se compone de varios elementos, generalmente son aleaciones, y eso ya da diferentes efectos que tienen funciones clínicas. Generalmente van a ser de tungsteno para rayos X, molibdeno para mamografía, y traen ahí ciertas partes de grafito. Todo eso sería cobre, la parte del rotor. Y así los que son fijo o estático, es una base de cobre y encima la plaquita de tungsteno. Realmente. Aquí ya veríamos una imagen en sí del tubo. Esto sería el ánodo, esta parte del ánodo, ¿verdad? El estator, el rotor. Y aquí en el cátodo tendríamos la culpa los filamentos en sí. Y en sí, este tubo de ánodo giratorio se utiliza para rayos X general, fluoroscopía, mamografía y para tomografía. El rayos X de ánodo fijo se utiliza más que todo para rayos X dentales. Aquí como para ver ya un poco de las imágenes, radiografía general, fluoroscopía, mamografía y lo que es el CAT. Eso cada equipo lo vamos a ir viendo a detalle, ¿vale? Y luego aquí veríamos lo que son las imágenes de rayos dentales. Imagino que estarán más familiarizados con eso, o sea, que, que le hagan una placa de rayos X es ya algo como más, un evento más delicado, ¿verdad? Pero generalmente uno, de repente le han hecho una de estas plaquitas, ¿verdad? O se han sometido a tratamientos eh, de para que les colocan frenos de ortodoncia, generalmente les hacen la panorámica. Eh, Luego ya veríamos en sí las demás partes del tubo. Lo que veíamos hasta acá es en sí, se le conoce como inserto, porque se veía que era como una ampolla, como un tubo de vidrio, que es en sí el tubo al vacío, ¿verdad? Esto es vidrio, adentro está el vacío, sale todo el aire, y esto es con la idea de que entre esta aceleración de partículas existe la menor cantidad de resistencia, no, no incida ni siquiera el aire, sino que todo esté en un proceso al vacío.
Eh, pero ya en sí, como componente, el tubo, les decía, viene adentro de lo que es un housing o de una carcasa que generalmente va a ser de plomo o de aleaciones tales que no permitan que los rayos X se escapen. Porque lo que queremos que los rayos X salgan por la ventana, como un has definido, es el que vamos a usar de manera controlada para generar, para radiar al paciente y generar imagen. Entonces, el tubo ese que veíamos, en sí, la ampolla, viene adentro de todo este housing metálico y ese housing va a tener todo lo que son conectores, algunos componentes electrónicos ya para llevar el control de tubo. Traen algunos sensores de temperatura para estar monitoreando el tubo, ¿verdad? Y también algunas partes de conexiones para controlar lo que es el giro del ánodo rotatorio. Aquí veríamos este video donde se ve el efecto de lo que es ya la emisión de electrones. El ánodo empieza a girar y en sí el efecto de que el ánodo gire es para disipar el calor, porque pues como aquí tenemos este haz de electrones que está colisionando en el ánodo a una alta velocidad, o sea, por alto voltaje, lo que va a hacer es que va a calentar en ese punto el material del ánodo, entonces ahí va a ir desgastándolo, ¿verdad? Se produce una gran cantidad de calor. Entonces, lo que el efecto del ánodo rotatorio lo que nos consigue es que ese calor se disipe en este movimiento. Entonces, esa es la idea del ánodo rotatorio. Por eso es que en los equipos más grandes, ¿verdad? Como rayos X, TAC, fotografía, mamografía, se usan estos ánodos porque se requiere mayor potencia. El rayo X tal no usa tanta potencia porque la estructura que va a atravesar es mínima con respecto a atravesar todo el tórax, toda la columna, 20%. Se requiere más energía, va a pasar todo lo que toda la grasa, y hueso. Entonces, esa es la idea del ánodo rotatorio, es básicamente disipación de calor. Aquí ya veríamos más a detalle ya el tubo como componente, ¿verdad? Digamos, si alguien se decide trabajar en el área de servicio de imágenes, cuando haga un cambio o instalación de tubo, lo que va a recibir en la caja es eso, sellado, ¿verdad? Aquí está como con estas ventanas abiertas para que lo veamos poner, pero es todo sellado. Uno prácticamente va a conectar acá. Son los conectores de alto voltaje que vienen de primera vez. Y luego aquí vienen algunas borneras, ya en los equipos digitales, con todos los cables de control, ¿verdad? Para llevar las partes digitales, todos sensores, display, pantalla, ¿verdad? Donde llevan el control de la temperatura, giro del ánodo, estado de los filamentos. Pero en sí este ya es el tubo como componente. Entre el inserto y el metal del tubo, generalmente va a estar sumergido en aceite. También el aceite como un medio para transferencia de calor, así como los embobinados de los transformadores vienen sumergidos en aceite. De igual manera acá, el tubo de rayos X, el inserto, viene sumergido en aceite dentro del housing. Y lo que viene adentro es esto, lo que hemos estado estudiando hasta el momento, que como les decía, es la propia olla del tubo, el pasillo. Esto no se toca, o sea, esto viene de fábrica y adentro. Uno lo que va a manipular es todo eso. Ya es solamente que alguien de repente va a trabajar en una de las fábricas de estos componentes que ahí ya tienen laboratorios especializados y los desarman y los arreglan, los fabrican, ¿verdad? Pero ya es algo que por lo menos aquí en el medio no lo tenemos, ¿verdad? Este, aquí se ve más a detalle, siempre con este corte para poder ver internamente cómo está. Si ven, aquí está el inserto, aquí está el ánodo, que se ve más o menos porque el ánodo rotatorio, toda la parte del rotor acá, y aquí ya se pueden más o menos ver que vienen algunos cableados, ¿no? Y aquí sería toda la parte del cátodo. Y aquí eso
es la ventana. Se le llama ventana no porque va a tener un agujero, sino porque aquí no hay plomo. Entonces, al no haber, va a haber metal, pero no plomo. Entonces, al haber un material que sí permite pasar los rayos X, sirve como una ventana, pero para los rayos X, ¿verdad? No, no para la luz ni para una manipulación. Realmente está sellado, pero es una ventana para los rayos X. Este, ok. Aquí también este gráfico, más o menos para entender, ver si pudiéramos ver un tubo, cómo funciona, y al momento de generar rayos X, pues, no es posible, ¿verdad? Como les digo, todo esto viene sellado. Esto es lo que veríamos, porque en ese momento aquí se genera una gran cantidad de calor. Y vamos a ver, hay un laboratorio donde se ven pedazos de tubos que tenemos aquí en el laboratorio, y vamos a ver que el efecto de ese calor prácticamente deshace el metal del ángulo y genera varios hallazgos que vamos a analizarlos ahí en el laboratorio, pero básicamente llega un momento que lo funde prácticamente, que le hace agujeros, lo va comiendo. Este, aquí ya como para ver en los laboratorios, así es como generan los, los housing de los insertos, ¿verdad? Si ven aquí, queda este tubito prácticamente como cuando hacen manualidades de vidrio. Entonces, prácticamente este pequeño tubito es lo que después, cuando se insertan los componentes, se vuelve a calentar y se sella. Y ahí es donde ya queda el vacío. O sea, aquí se retira el aire. Todo lo que es el aire se deja el vacío y luego se sella. Acá. Tenemos un tubo que es completo, que ya para fines pedagógicos, y ahí vamos a ver todo eso. Vamos a ver que tiene aquí un nudito que es donde se ha cortado ya esta parte, que es lo que se usó para extraer y dejarlo al vacío y luego sellarlo. Este, luego, con respecto a los tubos, no todos los equipos, todas las marcas de equipos de rayos X fabrican tubos. Entonces, eso es bien importante porque dentro de los equipos, más si va a dedicarse a esta área, tanto área, no sé, en la parte comercial o en la parte técnica. Es importante saber eso porque de repente si están con una marca que no fabrica tubos, saber que generalmente el tubo que van a comprar, ya sea para la instalación o para un cambio, eh, no siempre va a ser de la marca, y eso es así, porque no todas las marcas tienen ese nivel se dedican a esa área, ¿verdad? De crear tubos. Este es de los que más hacen, varian, Canon, Siemens también, Philips hace tubos, pero algunas otras marcas, digamos, marcas chinas, no lo hacen, le compran los tubos a estas otras. Entonces es una práctica normal en ese sentido, pero luego cuando veamos ya más las especificaciones de cada equipo, vamos a ver qué es lo que se tiene que ir regulando para saber qué tubo le va a poner a qué equipo. Normalmente con estos equipos toca eso, ver qué aplicaciones clínicas se van a usar y según eso el tubo que se va a usar. Entonces, para el diseño de una solución se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque todo eso va a repercutir en las capacidades del equipo. La parte del ángulo giratorio ya lo estuvimos viendo un poquito. Básicamente es para el tema de disipación de calor, ¿verdad? Luego hay alguna terminología eh, y a este punto donde los rayos, los electrones están incidiendo, se le conoce como pista focal. Entonces, el deterioro de las pistas focales es lo que vamos a ver en el laboratorio, y prácticamente ya son tubos que están destramados y vamos a poder visualizar cómo se va deteriorando según diferentes eh, efectos que existan. Tubo, ¿verdad?
Aquí estaría ánodo giratorio. Aquí creo que vamos a ver algunas fotos de esto. Esto sería la focal, ¿verdad? Pero si logran ver, está como deteriorada. Lo que les digo, que al final esa gran cantidad de calor termina como calando. Entonces aquí, eh, que existan este tipo de efectos, lo que indican son ciertos tipos de fallas. Aquí hay otro tipo de falla que si ven son estas como líneas que se le han hecho, ¿verdad? Esos son como arcos que se van haciendo. En cambio acá sí es el puro deterioro, ¿verdad? Que ya de tanto impactar, por eso se ve como granulado, como ahí lo que van haciendo impactando son los electrones, ¿verdad? Entonces van arrancando pedacitos, pedacitos, hasta dejarlo así. Pero en este caso se han hecho que están como líneas, son arcos de sabotaje que se han ido haciendo las descargas y la gente. Y aquí viendo a nivel, bueno, con microscopio, ¿verdad? Esa erosión que se sufre en el material del target. Y aquí vemos a diferentes niveles de erosión, que prácticamente, si ven lo que va haciendo es eso, deteriorando el componente, eso es metal, hasta fracturarlo internamente, hasta prácticamente en algunos de los que vamos a ver en el laboratorio tienen agujeros ya de tanto que recibieron ese daño. Entonces, ¿tienen dudas? Por el momento todo claro. Ingeniero, Gracias. ¿Sí? es cierto que algunas Eh, veces, bueno, que el aceite ese que usted mencionó anteriormente ayuda a evitar arcos eléctricos. sí, también la idea del aceite está para eso. Y que esté al vacío el tubo también, ¿verdad? Para evitar. Si hay humedad o algo, pueden producirse esos arcos. Entonces ya ese análisis según el deterioro del ánodo es que se puede entender qué componentes fallaron en el tubo. Pero sí, el aceite también sirve para eso. Ok, luego este es un componente importante que es en sí el switch que se utiliza para emitir los rayos X. Generalmente en los equipos va a tener ese tipo de switch. Es un switch de dos estados. ¿Por qué es de dos estados? Porque aquí estaría abierto la posición cero. En la primera posición, lo que sucede es una preparación. En la preparación, lo que sucede es que el ánodo empieza a girar y el filamento se calienta. ¿Qué conseguimos con eso? Que ya el ánodo va a estar girando de manera homogénea, ¿verdad? Y el filamento ya va a estar cargado de electrones. Ya cuando entra a la segunda posición, se dispara el alto voltaje. ¿Qué sucede ahí? Los electrones salen disparados desde el cátodo hacia el ánodo. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque como son cuestiones de milisegundos, ¿verdad? Tiempos muy cortos, la idea es evitar el momento ya del disparo, que los electrones se aceleren, tengamos o una nube de electrones no totalmente poblada o no densa, o que vaya el giro del ánodo empezando, ¿verdad? Entonces se va a perder el efecto de disipación. Lo que queremos es que ya esté girando de manera constante para que disipe el calor de manera constante y que la nube de electrones esté lo más posible poblada para que así se produzca el máximo de rayos X y tener una mejor imagen. Entonces aquí se ve más a detalle, ¿verdad? Preparación, el ánodo gira, se calienta el filamento, exposición, ya entra el alto voltaje entre las terminales del tubo y se dispara la nube electrónica. Entonces ese funcionamiento es así, o sea, todos los equipos traen ese tipo de switch.
Ya sea que no sea como ese que vimos, a veces son botones grandes, eh, pero internamente traen las dos fases, y es para eso, para que por lo menos un par de segundos tiene que entrar antes el ánodo a girar y hacerse y calentarse el filamento, y luego en el segundo paso ya emitir el alto voltaje y que se disparen las nubes de electrones. Luego, la manera de operar los equipos es a través de estos valores, lo que sería el kilovoltaje, que el kilovoltaje representa el alto voltaje entre ánodo y cátodo, el tubo, y el miliamperaje, que es, como les decía, una corriente bien chiquitita que se encarga de generar la nube de electrones en los filamentos. Entonces, ya a nivel de uso del equipo, el técnico radiólogo maneja estos parámetros, el KB y el MA. Y variando estos parámetros es que él o ella va a determinar qué técnica, a eso se llama esto, la técnica KB y MA, se requiere según el tipo de estudio, ya sea un pie, un tórax, ya sea una persona eh, de un peso de más de 100 libras, una persona que tenga una estructura menos densa. Ellos van a determinar estos dos valores. Y también viene otro valor intrínseco que es el tiempo. O sea, algunos equipos lo presentan como MAS, ya que si tenemos exposiciones con mayor tiempo, la emisión de rayos X va a ser mayor, pues. Entonces el tiempo, la cantidad de electrones que se aceleran y la energía con que se aceleran esos electrones. Entonces esto nos va dando, el KB determina el poder de penetración, el MA sería un poco como la resolución o la densidad de electrones, pero lo que sí incide directamente es la dosis, porque mientras más MA vamos a tener más partículas, más rayos X, y eso es una dosis mayor. Aquí vamos a ver esas relaciones, ¿verdad? Mayor MA, mayor cantidad de electrones, mayor cantidad de rayos X. El KB es mayor energía en los electrones para acelerarlos, y eso es mayor energía de los rayos X. Mientras hay más energía, hay más poder de penetración, si se recuerdan. Como les decía, por eso íbamos viendo, confrontando las diferentes propiedades, y es que el hecho que los rayos X dentro del espectro tienen mayor energía, eh, menor longitud de onda, eso les otorga mayor poder de penetración, y es parte de lo que buscamos acá, controlar, porque necesitamos penetrar ciertas estructuras, ciertas no, según lo que se quiera estudiar. No es el mismo poder de penetración que se va a usar para estudiar tejidos blandos, realmente órganos, ¿verdad? Que si queremos estudiar huesos. Entonces, así es como se controla. A través de esas técnicas radiográficas, que son el KB, el MA, entiendo. No sé si tienes dudas. Bueno, cualquier cosa me dicen. Luego, siempre viendo los rayos X como en su producción, tendríamos los rayos X característicos. Esos dependen del elemento. El elemento que se va a utilizar. Es por eso que los materiales que se usan en el ánodo eh, se utilizan de cierto elemento específico según el área de estudio. Como les decía, molibdeno generalmente es para mamografía, ya por sus rayos X característicos. Es el de energía de electrón al que ellos reaccionan. Entonces, según los rangos de energía que queremos, así es como se elige. Usted no, generalmente para todo rayos X, fluoroscopía, TAC, pero el molibdeno es más para mamografía, y hay aleaciones también, ¿verdad? Esos dos. Pero en sí los rayos X característicos serían esos, dependiendo de los elementos,
de la cantidad de electrones que van a poder arrancar. Luego también hay otro tipo que es cuando vemos los que son de frenado, que esto es el que más aprovecha la generación por tubos de rayos X, es que usamos los rayos de frenado. ¿Qué son los de frenado? Los que suceden cuando el electrón choca con la materia del ánodo, ¿verdad? Entonces, al tener ese choque entre ese generan las energías, que sería esta. El rayos X se le llama de frenado y como lo estudiaba este señor alemán, le dan ese nombre que yo no lo puedo pronunciar, como Bremsstrahlung, algo así. Pero es eso, los rayos X de frenado, que son los que más se aprovechan por el tema de energía en tubo. Luego, algunas de las interacciones de los rayos X de materia, efecto fotoeléctrico, es acá cuando viene el electrón y desprende uno en las capas superiores del átomo. Compton, que es uno del que vamos a ir estudiando también, según los efectos, también ya con los equipos, que nos genera un, un electrón de efecto Compton y los rayos X. Y también estarían la producción de pares, que esto es lo que ya se usa como el de el SPET y medio de producción de pares. Como es por emisión de positrones, aprovechamos el positrón, ¿verdad? El lado positivo. Eso veríamos también un poco ya pues al final, aunque ahorita estamos dividiendo en que en especializada lo vean más a detalle, todo lo que es medicina nuclear y radioterapia. Pero aquí en este caso vamos a trabajar en fotoeléctrico. Eh, Se va a ir quedando más claro según los laboratorios y cada equipo ellos van a experimentar a fondo. Luego, algunas de las unidades, también, como digo, esa, ¿verdad? KB, MA y MAS. En esto vamos a profundizar ahorita con los equipos, con el generador. Es lo que me interesa que se lleven bien claro porque da luego confusión. Y es por eso también que hacen el simulador, porque ahorita, por lo que ustedes han visto en procesamiento de señales y de imágenes, prácticamente hacer un cambio de contraste o de brillo en una imagen ya no les involucra la dificultad, o sea, ya lo hicieron bastante, ¿verdad? MATLAB. Pero aquí lo que van a tratar de reproducir es el efecto clínico que se obtiene al mover estos parámetros, cómo cambia el contraste y el brillo en un blanco biológico, ¿verdad? En una imagen que viene de un paciente. Entonces, eso sí no obedece tanto a los protocolos, procesamientos, sino que es más al efecto clínico. Eh, Esto lo vamos a ver en protección, la energía absorbida, la dosis, el daño biológico que se mide en Sieverts. Hay algunas dosis específicas, por ejemplo, que utilizan para los sensores de la dosis recibida en un área, se usa el TAP. Y ya para la parte de material radioactivo se usa el BKD. Esto lo vamos a ver más a fondo en la parte de protección, pero ya para que les vaya quedando un poco la idea, porque generalmente cuando uno anda en esas áreas, es lo primero que le preguntan, pues, que entonces, las dosis permitidas para el público, 1 milisievert al año, personal ocupacionalmente, que serían los técnicos radiólogos, los ingenieros biomédicos o de servicios que trabajan con equipos X o de imagen. Ellas serían 20 milisieverts al año, en un promedio de 5 años, máximo 50 milisieverts en un año. Y para las personas, para las mujeres embarazadas, tiene que ser, se le llama que es por protección especial para el feto. Entonces, estos son algunos de los rangos, pero
Eso se va a ver más a fondo en una sola clase, guía para que lleven la idea. Y también para que lleven la idea con respecto a los estudios. Por ejemplo, una radiografía de tórax, que es como de lo más común, son 0,1 milisievert de dosis que se recibe por esa placa. Mamografía 0,4. Ya digamos que hacemos un TAC de cráneo, son 2 milisievert. Entonces, ya hacerse un TAC en un año es algo bastante significativo. A algunos pacientes, cuando les hacen algunos tipos de estudios de TAC, finalmente a veces los médicos les dicen que ya no se hagan más estudios, imágenes, de la manera de lo posible, ¿verdad? Entre el año y es por eso. Sí. Y como los equipos, llaman los equipos digitales tipo TAC, otorgan este valor, ¿no? Esto de los riesgos también lo vamos a ver más a detalle, pero en teoría la idea es en estos rangos que sería un riesgo mínimo, pero conforme eso aumente ya los riesgos incrementan, ¿verdad? Y ya arriba de estos valores ya son los valores mortales, ¿verdad? Que ya se obtienen en los accidentes alrededor. No sé si hay dudas. Vaya, y hay un poquito de lo que les decía de la parte clínica. Con respecto a su proyecto, esta parte la tienen que tomar de referencia y es toda la información que quiero investigar, pero esta sería como la base porque quería ser un poco confuso ya la parte clínica. En, sí, en la imagen radiográfica lo que evalúan los médicos son los niveles de contraste. Según el contraste, ellos van a poder determinar qué estructuras están evaluando y que las estructuras se encuentren bien, ¿verdad? O que no se encuentre ahí algo anómalo, ¿verdad? Generalmente también es buscar que no exista ahí, pues, algún tumor o algo que se esté formando. Pues prácticamente lo que hace el médico radiólogo es entrenar su ojo para poder reconocer diferentes densidades por medio de la diferencia de contraste que se produce. Entonces, en raíz existen como las densidades básicas, se le llama. No vamos a profundizar tanto en eso, más allá de estas básicas, porque ya eso ya es clínico, ¿verdad? Para los médicos. Pero es bueno saber eso porque ayuda también en la de la calidad del imagen, que eso sí nos compete y a la hora de ver un equipo, asegurar que la imagen está con la calidad adecuada. Primero la serie del aire. Los rayos X absorbe la menor radiación y aparece la menos densa. Por ejemplo, tráquea, pulmones, estómago, intestino, donde contienen aire. ¿Qué pasa en la imagen radiográfica cuando hay aire? Se ve negro. ¿Qué quiere decir ahí? Que pasó toda la energía de rayos X ha pasado desde el tubo hacia el sensor o la placa, lo que generó la imagen o la captó, recibió toda esa energía y no hubo nada que la detuviera. Entonces se va a ver negro. Entonces esos son como los efectos que hay que ir reproduciendo en el simulador. Si es grasa, dice, se va a ver gris, algo más oscuro, tejido blando. Luego tendríamos agua, que tanto el líquido como los tejidos blandos tienen la misma densidad en la radiografía simple. El corazón y la sangre en su interior son distinguibles como densidad. Tiende ya a ser un poco más, menos gris, más blanco. Y luego veríamos el calcio, ¿verdad? De la manera natural es la parte más densa, eso ya no puede. Entonces todo el calcio se tiende a blanco y dice huesos con calcio y fósforo absorbe la mayoría de los rayos X. Y luego tendríamos el blanco total, que es el metal. ¿Qué pasa con el metal? El metal no va a pasar por rayos. Dentro de los rangos que usamos en radiografía clínica, ¿verdad? Ya si nos vamos a técnicas extremadamente altas, ya para rayos X industriales, sí, pero
en el caso de la radiografía química, que no va a pasar todo en cabeza, el metal debe tenerlo. Entonces, cuando hay metal, se va a ver completamente blanco. Entonces, en este caso, estar, el médico está pendiente de este tipo de densidad cuando va a estar viendo cuerpos extraños o el bario. ¿Qué es el bario? En la imagen radiográfica hay ciertos estudios que se le llaman estudios de contraste, que es lo que hacen, como la imagen radiográfica es una imagen 2D fija, pero a veces ellos quieren evaluar ciertos funcionamientos de los órganos y sí está uno de los más comunes, que es la evaluación de riñones por un pielograma. Le hacen que usted ingiera y le van tomando varias placas según cada cierto tiempo para ir viendo cómo ese medio de contraste que viene líquido y no lo ha tomado, entra, se llena la vejiga, pasa por los riñones y hace todo eso. Entonces, básicamente ahí lo que evalúan es si existe alguna obstrucción, si existen cálculos. Entonces, como esos órganos no son visibles en estas densidades, lo que se hace es meter el medio de contraste tal, sí va a dejar que se vea por medio de la prensa. Se van tomando varias placas en diferentes tiempos y así se ve evaluando eh, una función ya de los órganos por medio de esta secuencia de imagen y de lo que deben ir haciendo según cada cierto tiempo. Entonces, aquí donde se usa es tipo de densidad, que es tal. Entonces, aquí ya un poquito más de ejemplo. Aire negro. ¿Qué quiere decir? Que los rayos X han pasado en su totalidad del tubo hacia el sensor. Ahorita le damos sensor de manera genérica. Vamos a ir viendo cada uno. Grasa, si voy a entender hacer un poco gris, quiere decir que la grasa, los tejidos, o sea, los músculos han absorbido un poco de los rayos X y por eso tiende a verse ya un poco grises. El agua ya pasa a ser un poco más blanca, gris. También la sangre se va a ver como agua. Y luego el calcio ya da mayor tipos y rasgos de contraste, nos permite visualizar más toda la estructura ósea. Y luego si es un blanco total, significa que es un metal, ¿verdad? En este caso sería un líquido conteniendo el medio de contraste, generalmente va a ser bario. Entonces ya de ahí ya vamos viendo como los efectos que tiene que hacer nuestro simulador. Quiere decir, si recibe dosis muy altas, va a tender al negro. Si recibe dosis muy baja, va a tender al blanco. Y con respecto a las gigantes. Ahora, para que quedara claro, vemos una radiografía de tórax. Y ahí vamos a ir viendo las diferentes densidades. Aquí tenemos que el paciente tiene un marcapaso, ¿verdad? Entonces, ya de ahí ya sabemos que metal es el marcapaso. Calcio, toda parte de la estructura ósea, la costilla. El aire, en una radiografía de tórax, la parte más evidente es el pulmón, ¿verdad? Porque ahí está el aire. No, también el aire está afuera. Por eso se ve completamente negro. Y la grasa que la podemos encontrar en diferentes partes del tejido, grasa por acá. Y el agua, es decir, sería toda la parte del corazón. Esto aquí tendríamos que estar encontrando circulación de sangre. Ya a nivel de densidad geográfica se ve como el agua se evalúa como la sangre. Entonces aquí ahí bien señalando si está seca. El agua viniendo aquí de las arterias, hacia el corazón, calcio, metal, marcapaso. Esto es lo que les decía que es la imagen de un pielograma. Aquí se ve lo que le han dado al paciente, sería el bario, y aquí está llenando los riñones, llenando vejiga, y eso sería la parte del metal, ¿verdad? Aquí el residuo que hay de bario en la vejiga lo señala como metal. Calcio, ¿verdad? En los huesos, agua, grasa, aire, ¿verdad?
porque aquí se logra visualizar un poco de lo que es la estructura de los intestinos, y pueden ver ahí aire. Y en este caso, el metal tiene, también decía, evaluar cuerpos extraños, pero en este caso es un cuerpo extraño controlado con una prótesis. Pero también a veces es para evaluar cuerpos extraños donde ha quedado una bala o algo, ¿verdad? O algo que alguien se puede haber tragado por error. Para todo eso puede servir aire, grasa, agua. Y en este que es todavía más evidente, la parte de, ay, perdón, el metal, que sería el anillo, ¿verdad? Que por eso también ellos le van a pedir que se retire cuestiones metálicas, o no porque el equipo de rayos X el metal le afecta, sino porque puede afectar en la imagen ya clínicamente, ¿verdad? O sea, que no sea de porque, porque el metal que usted ande como algún tipo de accesorio puede afectar en la parte, en la evaluación de la imagen diagnóstica, en donde se afectan los metales en la resonancia magnética, pero eso vamos a ver más adelante. Pero en este caso, eh, igual se ven las diferentes estructuras, ¿verdad? Los huesos, para la parte del calcio, el metal que ahí le queda el anillo al paciente, la paciente, no sabemos. Aire afuera, porque aquí realmente en esa parte de la mano no sería difícil encontrar aire. La grasa que puede estar ahí, por los músculos y el agua también, ¿verdad? Ya quien le puede determinar a ciencia cierta según la cantidad del gris y todo, ya ese es el entrenamiento que recibe el médico radiólogo para poder asegurar qué tipo de densidad o estructura es la que hay por medio de la evaluación visual de la imagen. Y hoy en día que también los sistemas nos ayudan para eso, ¿no? Los sistemas para la ayuda de la toma de decisión, procesar la imagen digitalmente en materia de señales, ¿verdad? De procesamiento. Y a través los valores que eso arroja, se aplican modelos y se puede predecir algún hallazgo. O qué estructura le corresponde a qué. Este, no sé si tienen dudas. Todo claro, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces eso es todo en la clase. Eh, el laboratorio todavía no, ¿verdad? Hasta la otra semana empezamos. Y eso básicamente. Y durante la semana les estaría subiendo la guía. Y nada, pues si no hay dudas, quedamos acá. Igual de repente tienen alguna duda o algo, me pueden escribir. Ahí estoy pendiente. Así que si todo claro, pues nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Feliz tarde. Perfecto, Inge, gracias. Feliz Gracias, tarde. Gracias, buenas Inge. tardes. Feliz tarde. Adiós. Inge, una consulta. El lab de la otra semana es virtual. Hola. El lab de la otra semana es virtual. Sí, sí. Ok, gracias. Tenga feliz tarde. Bueno, igual. Gracias. Carlos Ingeniero, Josué sí, levantó la sí, sí, mano. sí, 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 es que tenía una pregunta. Bien. Y con respecto, porque me costó un poco, bueno, todavía no encuentro cómo funciona con respecto al foco efectivo. O sea, cuando está en el caso del ánodo Ujú. giratorio, ¿cómo Sí. logra, por decirlo así,
llegar hasta ese punto. Me refiero porque estaba el otro, el anterior, no me acuerdo cómo se llamaba, que era, que realmente no es el que se ocupa, ¿no? Pero va en dirección al foco efectivo, ¿no? No sé si podría mostrarme la imagen para dar más aclaración, si no lo molesto. Sí, que lo que pasa es que como realmente, o sea, nosotros lo estudiamos, este, No, no sé si podría volver a compartir porque me sigue mostrando el final de la presentación. Ya cambió, de ok, Eloy. No, ya bueno, cambió, esperen, quizás mi esperen, internet, tal vez. sí, ok, ok. Espérenme, aquí está. O Ah, sí, sí, sea, sí. lo que pasa acá es que internamente en el tubo, los rayos X tampoco es que salgan así dibujaditos como acá, ¿verdad? Ellos son partículas, ellos salen por todos lados. Entonces aquí cuando se refleja, el foco real es esto, el que sale simplemente en la misma línea del área del material del ánodo. Pero también tenemos muchos que van a salir con este ángulo. Entonces ese es el que aprovechamos, este es el efectivo, que de remate es efectivo porque la ventana nos va a permitir pasar este foco. O Realmente sea que, está sucediendo, ¿verdad? Pero esto no sale. o sea que Aprovechamos esto. realmente, ajá, sí, sí, o sea que realmente hay como dos direcciones posibles en el sentido, pero realmente es el que nosotros terminamos utilizando es el foco efectivo. El foco real, pues, por Sí, decirlo así, sí. queda a la deriva, El por otro decirlo está así. pasando allá. Ajá, es que realmente adentro, tanto de este lado, de los electrones, van por todos lados. Y aquí igual, ya cuando chocan, salen por todos lados. Pero a nosotros nos interesan estos, porque esto sí, ¿cómo los determinamos? Porque equipo en el diseño se ha determinado el ángulo. Y según ese ángulo se sabe que van a haber algunas partículas que van a ir con esta dirección. Y de remate, aquí abajo la ventana está creada para que el paso sobre del foco efectivo. Pero Ese ángulo, internamente las partículas ellas salen por todos lados. sí, ese Ese ángulo ángulo, viene dado por el fabricante. y es como un general o dependiendo de cada fabricante más o menos. Sí, dependiendo de cada fabricante. Como ellos, según ese ángulo, ahí se comportan como la luz visible. O sea, ahí hacen un cálculo de trigonometría y según eso ya ven en qué parte va a tener la ventana con el foco efectivo. Ok, y otra Ujú. preguntita. Pero sí, viene, Con, ¿Cómo? Disculpe. sigue que el fabricante lo determina según su diseño. Ok, y otra pregunta con respecto al alto voltaje que menciona, de que se genera, bueno, que se aplica en el ánodo y en el cátodo, en sí eso sirve Ujú. para generar los rayos X, ¿no? Porque la energía, la pequeña energía es solamente para calentar el filamento. Sí, para sacar esta nube de electrones. Y el alto voltaje los acelera para que se impacten. Ok, ok, Entonces lo que gracias. vamos a ver en la siguiente clase es el generador, que el generador es como la fuente al tubo. Entonces es una fuente que tiene que tener la capacidad de dar el alto voltaje y el voltaje y corriente controlada para el filamento. Ok, Pero eso es la otra clase. Ujú. sí, sí. Ah, pues solamente eran esas las preguntas. Vaya, ok. Gracias, feliz día. Igual.